hoy para que ustedes lo puedan seguir y también para que lo puedan repasar en sus hogares. Es una hoja del tema de hoy. El tema de hoy lleva por título Jesús, la resurrección y la vida. Yo he estado exponiendo temas sobre el Evangelio de Juan. Hace 15 días hablamos del capítulo 10, Jesús el buen pastor. Y hoy ya vamos a hablar del capítulo 11, Jesús, la resurrección y la vida. Muchos de ustedes saben, si han leído la palabra, un poco de la historia de cuando Jesús dijo estas palabras. Él tenía unos amigos, uno de ellos se llamaba Lázaro y tenía dos hermanas, Lázaro, que se llamaban María y Marta. Y Jesús andaba en otro pueblo, un poco lejos de Betania, donde vivía Lázaro y sus hermanas. Y le mandaron avisar a Jesús que su hermano Lázaro estaba muy enfermo y que por favor viniera a Jesús para que lo sanara. ¿Cuántos de ustedes han leído esa historia? La han escuchado antes, ¿verdad? Y Jesús, hermanos, dice que se demoró, cuando recibió la noticia, todavía se demoró 2 días más en ese pueblo donde estaba, o sea que no fue enseguida. Y de ahí él, después de 2 días, fue hacia el lugar donde vivía Lázaro. Y al llegar a ese lugar, pues Lázaro ya había muerto. Ya tenía 4 días. En otras palabras, que cuando a Jesús le llegó la noticia 3 días antes, Lázaro ya se había muerto, ya hasta lo habían enterrado. En otras palabras, ya era un poco tarde, podríamos decir, ¿verdad? Para que Jesús corriera. Sin embargo, Jesús dejó pasar el tiempo, dejó pasar unos días, y ya llegó al 4.º día de que ya lo habían sepultado. Y cuando llegó, pues las hermanas de Lázaro, María y Marta, estaban tristes. Lógicamente, pues estaban dolidas sentimental y emocionalmente por la muerte de su hermano. Y cuando Jesús llegó, fueron a hablar con Jesús y le dijeron algunas palabras en forma de reclamo, ¿verdad? Le dijeron que si él hubiese llegado antes, pues su hermano no hubiera muerto, ¿verdad? Y Jesús les dijo que tuvieran fe, que tuvieran paciencia, que todo iba a estar bien, les dijo Jesús. Entonces, en ese capítulo, hermanos, cuando una de las hermanas de Lázaro sale a recibir a Jesús, le dijo de que lo mismo, de que si hubiese llegado antes, su hermano no hubiera muerto. Y Jesús, en el versículo 21, vamos a buscar en Juan capítulo 11, versículo 21, el diálogo que Jesús tuvo con Marta. Y le dice Jesús, Marta le dijo primero a Jesús en el versículo 21, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé, dijo Marta, que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Como diciendo, si tú le pidieras a Dios que mi hermano vuelva a la vida, yo sé que lo puedes hacer. Y Jesús le dijo en el versículo 23, tu hermano resucitará. Jesús le declaró algo, una verdad. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y Marta le dijo en el versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, o sea, en el día cuando Cristo vuelva por segunda vez. Aunque en ese momento ella no sabía que Jesús iba a volver por segunda vez todavía, porque era la primera vez que Jesús estaba ahí y la gente no sabía que iba a haber una segunda venida todavía. Pero ellos esperaban de que un día su hermano iba a resucitar, cuando Dios hiciera un juicio a todas las personas.
Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, le dijo Jesús a Marta. Versículo 27, respondió Marta y dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, o el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Bueno, hermanos, aquí vamos a estudiar un poco sobre esta declaración de Jesús, porque Él en este capítulo está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. En el versículo 25, Jesús dice: yo soy. Y Jesús está usando el mismo nombre o la misma manera de identificarse que Dios usó allá en el monte Sinaí cuando se le presentó a Moisés. Cuando Moisés le preguntó cómo se llamaba, Dios dijo: yo soy el que soy. Y Jesús está diciendo: yo soy, está usando la misma manera de identificarse, pero le agrega algo más: yo soy la resurrección y la vida. Y esa palabra yo soy está en presente. Él no dijo yo fui, Él no dijo yo seré, Él dice yo soy, porque Dios siempre está presente. Dios en la eternidad, Él no tiene pasado y no tiene futuro, Él siempre está presente. Y esto es algo bueno para nosotros, porque Dios siempre está presente cada día en nuestra vida. Por eso dice yo soy, indica a Dios siempre presente. Jesús estaba ahí en ese momento presente para manifestar su gloria, para manifestar su grandeza, la grandeza de Dios, Él representando al Padre como su Hijo. Y Jesús dice: yo soy la resurrección. Y la palabra resurrección quiere decir volver a la vida. Cuando alguien ya se ha muerto y vuelve a vivir, ¿verdad? Eso quiere decir la palabra resurrección. Y la palabra vida que usa Jesús aquí es una palabra zoe, que quiere decir vida eterna, vida que no termina, o sea, la vida del cielo. Es un tipo de vida, hermanos, que no es solamente que es duradera, sino que es un tipo de vida donde no hay odio ni resentimientos. Es una relación perfecta entre Dios y su Hijo Jesucristo. Y esa es la vida eterna que Jesús viene a traernos, ¿verdad? Cuando dice yo soy la vida, no está hablando de la vida física o la vida que tenemos aquí en la tierra, sino está hablando de la vida que viene del cielo. Es una vida donde no hay odio, ni resentimientos, ni maldad. Y esa es la vida que vino Cristo a traer. Por eso Él dice: yo soy la resurrección, el que vuelve a dar vida a lo que ha muerto, y yo soy la vida que trae una relación perfecta entre Dios y los hombres. Y esa es la vida que Cristo viene a traer. Hermanos, en la Biblia podemos ver que hay resurrección física, pero también hay resurrección espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, el creyente en Cristo, cuando recibe por fe al Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo dice ahí en Juan 5:24, de que el que cree en mí y en el que me envió, pasa de muerte a vida. O sea que hay un cambio, hay una transformación. Pasa de un estado de muerte espiritual a una vida espiritual, porque empieza a tener una relación con Dios, ¿verdad? Que antes no tenía. Es recibido en la familia de Dios. Usted y yo, cuando creímos en Cristo, fuimos recibidos en la familia de Dios. Cristo pagó nuestros pecados y nosotros tuvimos acceso a la familia de Dios. Ahorita no hay nada en nuestra contra para que Dios nos rechace. Al contrario, Él nos ha abrazado en Cristo Jesús y nos ha abrazado para siempre, porque esa relación no termina. Yo le hago una pregunta: ¿es hermoso eso? ¿Es hermoso que Dios nos haya abrazado en Cristo Jesús como sus hijos y nos ha permitido tener una relación, y nos permite y nos permitirá tener una relación, porque es eterna esa relación? Hay resurrección física y hay resurrección espiritual.
El apóstol Pablo, allá en Efesios 2, 1 y 5, él dice que nosotros antes estábamos muertos. Usted ha leído ese pasaje, ¿verdad? Estábamos muertos. ¿En qué sentido estábamos muertos? En el sentido espiritual, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el versículo 5 dice que Él nos dio vida en unión con Cristo Jesús. A nosotros unirnos a Cristo Jesús, o Él unirse a nosotros recibimos esa vida espiritual, esa vida eterna, esa vida relacional entre Dios y nosotros. Pero también, hermanos, en otra parte de la Biblia, en Colosenses, el apóstol Pablo dice que si hemos resucitado con Cristo, porque Pablo explica que cuando nosotros creemos en Cristo y nos bautizamos, el bautismo representa muerte y resurrección. Muerte porque cuando entramos al agua termina una vida sin Dios, y al salir del agua representa la resurrección. Comenzamos una nueva vida espiritual unidos a Cristo. Por eso dice, si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas, ¿de dónde dice Pablo? De arriba, donde está Dios, no las de la tierra, dice. O sea, que pongamos nuestra esperanza en Dios y no en este mundo. Hermanos, los creyentes en Cristo, la palabra de Dios dice que hemos de ser resucitados un día, cuando Cristo venga por segunda vez. Pablo lo dice allá en 1 Tesalonicenses, que cuando Cristo venga por segunda vez sonará una trompeta. O sea que sonará la alarma. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, ¿verdad? O sea que nosotros vamos a tener la prioridad en el regreso de Cristo. Y tenemos esa esperanza y esa promesa, hermanos. Pero hoy vamos a ver algo más, porque la resurrección que trae Jesús no es solamente algo espiritual, ¿verdad? Y algo físico. También Dios en Cristo trae una esperanza a todo aquel que está muerto emocionalmente, a todo aquel que está muerto también sin esperanza, ¿verdad? Que está vivo físicamente, pero que no ha respondido a la vida que Dios le trae. Y hoy vamos a ver algo de eso. Jesús puede resucitar no solamente el cuerpo físico, también la vida sin relación con Dios. Él la puede resucitar, trayendo propósito y completa armonía a la vida del ser humano, a la vida personal, a la vida familiar, a la vida emocional también, y a la vida relacional. Porque la resurrección, hermano, no es solamente que comencemos a vivir espiritualmente una relación con Dios, porque debe reflejar esto, que nosotros también vamos a tener una nueva vida relacional con otros seres humanos, con nuestra familia principalmente. ¿Cuántos matrimonios no están destruidos? ¿Cuántos matrimonios están al borde del divorcio o se han divorciado? ¿Cuántos hijos están enemistados con sus padres? ¿Cuántos padres están enemistados con sus hijos? Y hay ahí algo quebrado, hay algo ahí que está muerto, una relación que está muerta. Pero Jesucristo también puede resucitar eso, porque Él tiene el poder para dar vida. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, o sea, la vida relacional, hermanos. Y esto es lo que el mensaje de hoy. Quiero enfocarme un poco en esto porque es bien importante. Vamos a ver algo bien importante en este día. Vamos a ver Juan capítulo 11, versículo 35. Jesús se acerca a la tumba donde estaba Lázaro. Y dice Jesús, versículo 35, que Jesús al acercarse a la tumba y ver que sus hermanas y los amigos de Lázaro estaban llorando, dice el versículo 35 que Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús lloró, dice. ¿Qué nos da a entender eso? Que Jesús también se conmueve por la condición de las cosas que están pasando aquí en la tierra, de las cosas que pasan en su familia,
de las cosas que pasan en su vida, en la vida suya y en la vida mía. Jesús se entristece cuando también estamos tristes. Pero lo que muestra también que Él está cerca, ¿verdad? Llevando nuestra tristeza, compartiendo nuestro dolor. Pero no solamente se queda llorando Jesús con nuestra tristeza. Él hace algo más. Y eso es lo bonito de este mensaje. Que Él no solamente llora y ahí se terminó todo, ¿verdad? Con tristeza, sino que Jesús va a traer una nueva alegría a la vida. Y dice el versículo 36, miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, dando a entender que Jesús mostró sus sentimientos para aquel su amigo Lázaro. Versículo 37, pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Desde luego que sí lo pudo haber impedido, pero Jesús llegó para mostrar algo todavía mayor, algo todavía más grande. Y Juan aprovecha esta oportunidad para mostrar que Jesús es todopoderoso, que Él también puede dar vida, tanto como el Padre y como el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice el versículo 39, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Sí, hermanos, Jesús se acerca al muerto. Se acerca al lugar donde está el muerto. Desde luego que el muerto no se puede acercar porque está muerto. Y esto nos refleja, hermanos, de que Jesús se está acercando a las personas que necesitan vida. Y muchas veces las personas ni cuenta se dan. Precisamente porque están muertas. Y a veces Jesús está cerca de nosotros y nosotros estamos pasando por una situación donde a veces tal vez ya perdimos la esperanza de que esa situación pueda reavivarse o volver a vivir, tener vida. Pero no nos damos cuenta porque la situación nos tiene así. Pero Jesús se acercó al sepulcro, hermanos. Versículo 39, mire lo que dice Jesús: quiten la piedra. Jesús pide colaboración de las personas que estaban ahí. Jesús pudo haber con su poder quitado la piedra, hermanos. Pero Jesús quiere que los demás se involucren, que sean parte de la resurrección de su amigo que iba a volver a vivir. Y Él dice, quiten la piedra, ordenó Jesús. Jesús no dijo, ¿quién me quiere ayudar para quitar la piedra? No, Jesús dio una orden, ahí dice que ordenó. Cuando dice que ordenó es que tiene autoridad, hermanos. Jesús ordena porque Él es Dios, Él tiene autoridad. Y muchas veces nos ordena también a nosotros que quitemos las piedras que están estorbando para que otros puedan volver a salir a la vida, ¿verdad? Que nosotros no seamos una piedra ahí nomás que está tapando la entrada o la salida de una persona, sino que debemos de quitarnos del camino, ¿verdad? No ser estorbo. Y dice, ordenó Jesús que quitaran la piedra. La hermana de Marta, la hermana del difunto, dice que objetó y dijo, Señor, ya debe de oler mal, pues lleva 4 días ahí. Dice el versículo que Marta dijo que ya debía oler mal su hermano. Y esto me da a entender, hermanos, que los muertos están contaminados y su estado es desagradable. ¿Quién se quiere acercar a un muerto? Pues nadie, ¿verdad? Y más si ya pasaron varios días. Como que no nos da no es muy atractivo acercarse a un muerto. Sobre todo si ya lleva varios días, porque sentimos cierto asco, pues sentimos cierto rechazo, ¿verdad? No queremos meternos a esa situación. Y a veces, hermanos, hay personas que están en una condición mala en su vida, que los vemos como si ya estuvieran muertos. Y decimos, no, ese ni me acerco a saludarlo, ni me acerco a ayudarlo. Porque sentimos un rechazo hacia ellos.
Y aquí vemos que Jesús nos está enseñando de que por más que una persona huela mal o esté en una condición desagradable, según nuestro punto de vista, todavía hay esperanza para esa persona. ¿Sí lo puede ver? Versículo 40. Dice Jesús: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? La gloria de Dios se manifiesta en aquello que ya no tiene vida, hermanos. En aquello que ya está en un estado de putrefacción, ¿verdad? Ahí es donde realmente se ve la gloria de Dios y el poder de Dios. En aquello que realmente ya está, podríamos decir, en un estado desagradable. El versículo 40, Jesús nos dice que hay que creer que Dios puede dar vida nueva. ¿Cuántos creen ustedes que Dios puede dar vida nueva? Fíjense, es el mensaje de hoy, hermanos. Ciertamente, muchos de nosotros tenemos familiares que ya fallecieron y sabemos que Dios les va a dar la vida eterna físicamente cuando Él regrese. Y nosotros también tenemos esa esperanza. Pero hoy en día, hermanos, Jesús también puede dar vida a aquellos que están espiritualmente muertos, emocionalmente destruidos, aquellos hogares, aquellos matrimonios, aquellas relaciones que están rotas. Tenemos que llevar un mensaje de esperanza, hermanos, porque Cristo trae un mensaje de esperanza. ¿Cuántos están de acuerdo que Cristo trae un mensaje de esperanza? Amén. En versículo 41, entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Es bien importante que Jesús dijera Padre, porque en ese momento muchos no habían reconocido que Jesús era el Hijo de Dios. Y al Jesús decir Padre, y al ver el milagro que iba a pasar, se iban a dar cuenta que Jesús no era cualquier hombre, no era cualquier profeta, no era cualquier maestro, era el Hijo de Dios. O sea que Él está hablando directamente a Dios como Padre. Y Él también nos ha dado esa bendición de poderle decir Padre a nuestro Dios, ¿verdad? Versículo 41 y 42 podemos ver que el Padre oye a Jesús. Jesús dijo: pidan en mi nombre. Cuando oren, pidan en mi nombre, que el Padre les oirá si ustedes piden en mi nombre. Eso está en Juan 14:14. Nosotros los evangélicos, los cristianos evangélicos, creemos que solamente en Cristo debemos orar, a través de Cristo, ¿verdad? Que Él es el único que intercede por nosotros, ¿verdad? La Biblia no menciona que podamos orar en nombre de alguien más. Por eso oramos siempre en el nombre de Cristo, porque Él lo instruyó así. El versículo 44 es bien importante, hermanos. Dice el verso 43, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas. Jesús gritó, hermanos, con todas sus fuerzas, para que la gente escuchara y también para que Lázaro escuchara. Y gritó: Lázaro, sal fuera. O sea que Jesús dio una orden. El verso 43 dice: Jesús gritó. Él usó su voz como en la creación, dando una orden. Verso 44 dice que el muerto salió. ¿Cómo que salió si estaba muerto? Dice que el muerto salió. Ya no estaba muerto, ahora ya estaba vivo, porque un muerto no puede caminar. Pero el que estaba muerto salió. Eso quiere decir que oyó la voz y obedeció. Y aquí está el problema, hermanos, de muchos, que muchos oyen la voz, pero no obedecen. No dan los pasos para salir del hoyo o de la situación. Y Lázaro lo que hizo cuando oyó la voz, dice que oyó y salió. O sea que dio los pasos necesarios para salir. Dice: salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Y luego dice el verso 44 al final: quítenle las vendas y dejen que se vaya
les dijo Jesús. Aquí nuevamente Jesús pide la colaboración de la gente. Lázaro estaba vendado, hermanos. Él no podía quitarse las vendas él solo. Y muchas veces, hermanos, las personas que Cristo alcanza o que Cristo llama, no pueden salir por sí solos de la situación. Necesitan la ayuda de nosotros. Necesita que nosotros ayudemos y colaboremos. Así que el llamado de este día, hermanos, es de que colaboremos con Jesús para que las personas que están recibiendo esa nueva vida puedan salir completamente de esa nueva vida. Necesita la ayuda de la iglesia, necesita la ayuda de nosotros. Y dice al final dice, Jesús pide colaboración, que quiten las vendas y el sudario del rostro y que lo dejen ir, que dejen que vuelva a vivir, que no le pongamos estorbos ni obstáculos. Hay algunas reflexiones que están aquí. Dice, tal vez tú necesites nueva vida espiritual, emocional o relacional. Tal vez como las hermanas de Lázaro hayas perdido la esperanza. Tal vez tu situación está en una cueva, tapada y no puedes salir. O tal vez te sientes medio vivo, pero atado, con vendas, y no puedes avanzar. Hoy Jesús te dice, te digo que si creyeres, verás la gloria de Dios. Jesús lo que pide es que creamos, hermanos, que creamos que es posible. Y al final dice, ¿cómo nuestra iglesia puede resucitar, resurgir, salir de su cueva? Pues la clave está en lo que hizo Lázaro. Oyó, pero no se quedó solo con oír, sino que salió. Dio los pasos necesarios para salir, para ir adelante. Hermanos, la palabra de Dios no es solamente para que la oigamos, es para que la pongamos en práctica, para que demos los pasos necesarios para salir hacia adelante. Sí, la clave de todo esto es oír y obedecer. Oír con fe. Lázaro oyó y tomó acción, avanzó, recobró la fuerza y pudo dar los pasos necesarios. ¿Cómo este mensaje puede ayudarte a tener esperanza? ¿Cómo este mensaje puede darnos esperanza hoy? Bueno, pues que la palabra de Dios la estamos oyendo constantemente. Pero si solamente la oímos y no damos los pasos necesarios, nos vamos a quedar en la cueva, nos vamos a quedar atascados. Y aunque Jesús quiera sacarnos adelante, nosotros necesitamos que responder. Nosotros necesitamos dar los pasos. Salir de la cueva. Jesús no entró a la cueva y lo sacó. Él le dijo, salte. Oyó la voz y salió. Le dijo, sal fuera. En otras palabras, Jesús no fue y los levantó, ni los sacó cargado, sino que Lázaro oyó y obedeció. Dio los pasos y salió. Hermanos, yo sé que el clima está un poco amenazante y no podemos pasar mucho tiempo aquí porque a lo mejor nos mojamos. Pero espero en este día, hermanos, de que usted crea que Jesús es la resurrección y la vida. Y que cuando oiga la voz de Dios dice que las palabras que Jesús habla son espíritu y son vida. Pero nosotros necesitamos responder a ellas. Lázaro respondió y salió de la cueva y pudo disfrutar de una nueva relación con Cristo. Y eso es lo que el mensaje de hoy es. Que no nos quedemos en la cueva, que no nos quedemos atados, porque podemos hacer mucho más. Y a eso vino Cristo, a bendecirnos y a darnos una nueva vida. Le damos un aplauso al Señor en este día. Bueno, le doy gracias a ustedes por su atención, por haber venido, por correr el riesgo de mojarse. Pero vamos a tratar de salir antes de que nos mojemos. Les invito a que se pongan de pie y vamos a orar. A mí me gusta siempre invitar a mi hermano Enoch que él también participe.
que Él nos despide en oración. Y luego ahí traje los sobres para las ofrendas. Dios les bendiga a todos, hermanos. Antes que nos saque el agua corriendo, vamos a despedirnos con una oración. Padre, te damos las gracias por este día, por las bendiciones que has dispuesto para cada uno de nosotros. Entre todas ellas, el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Esta historia maravillosa que nos dice del poder y la autoridad que tiene Jesucristo, aún sobre aquellos que ya no tienen vida. Permite, Señor, que en nuestros corazones abriguemos la firme convicción de que nuestro Salvador es Señor de señores y Rey de reyes, que tiene poder y autoridad sobre toda la creación, aún sobre la muerte, que Él es capaz de traer vida donde solamente existe la muerte. Señor, que esto nos fortalezca nuestra esperanza y que podamos, mi Dios, tener siempre presente que Él puede traer orden, salud y vida a todo aspecto de nuestra vida. Bendice a tus hijos, sánanos, consuélalos, fortalece, mi Dios, a cada uno. También te damos las gracias, mi Dios, por esta nación, por todas tus bendiciones sobre ella. Señor, trae a esta nación unidad, decencia, respeto, comprensión, paciencia los unos por los otros. Y te pedimos que bendigas, mi Dios, al presidente electo, Joe Biden, que lo revistas de tu sabiduría, de humildad, de respeto, de compasión por los demás, mi Dios. Que Él pueda ejercer su gestión teniendo temor de ti y compasión de los menos favorecidos. Desde ahora, mi Dios, te pediremos siempre, porque sabemos que el éxito de su gestión es también nuestro éxito. Padre, aleja de nosotros la pasión que nos divide y ayúdanos a vernos como lo que somos, hijos tuyos, creación tuya, mi Dios. Que encontremos en nuestras diferencias nuestra forma de potencializarnos como sociedad. Que seamos, mi Dios, mejores mientras descubrimos que los demás son diferentes y que esas diferencias nos hacen mejores. Señor, bendice esta nación, bendice a tu pueblo en esta nación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.